Quítaselo. La voz de Carter sonó grave, cargada de una frialdad inflexible. Dentro del gran salón principal de una gala benéfica en Nueva York, el resplandor de los candelabros de cristal se reflejaba en las copas de champán de los invitados más distinguidos. Estella permanecía a un lado del escenario de la subasta. La muñeca izquierda estaba atrapada en el férreo agarre de Carter. Ella no se movió. Las cejas de Carter estaban profundamente fruncidas. Su mirada atravesó a Estella para posarse en Chloe, que se encontraba en una silla de ruedas justo fuera de la sección VIP. Chloe llevaba un fino vestido blanco. Su rostro estaba tan pálido como una hoja de papel. Se cubría la boca mientras tosía suavemente, con los ojos llenos de lágrimas a punto de derramarse. «Carter, déjalo ya». La voz de Chloe era tan suave como una brisa que parecía capaz de desvanecerse en cualquier momento. Solo pensé que el antiguo anillo de diamantes talla cojín que lleva Estella se parece mucho al que me dejó mi abuela, el que perdí por accidente. Quería ganarlo en la subasta como recuerdo. Si Estella no está dispuesta a entregarlo para la subasta benéfica de esta noche, olvídalo. Solo me quedan unos meses de vida. No debería estar peleando por estas cosas. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. La mandíbula de Carter se tensó con fuerza. La presión sobre la muñeca de Estella aumentó de repente. Los huesos de su mano emitieron un leve crujido bajo la tensión. Ella tragó saliva y levantó la vista hacia el hombre con el que llevaba 3 años casada. No. Su voz fue muy suave, pero increíblemente firme. Estella, ¿acaso no tienes ni una pizca de compasión? Los ojos de Carter se volvieron gélidos. La miraba como si fuera una extraña irracional. No es más que una piedra rota de 5 quilates. Mañana te compraré 10 mejores. Chloe ya ha llegado a este estado y aún así insistes en humillarla delante de todos esta noche. Ese no es el que tú compraste. La mirada de Estella cayó sobre su dedo anular. Pertenecía a mi abuela. Basta. Carter la interrumpió sin piedad, sin escuchar la segunda mitad de la frase. Su mano derecha agarró directamente el dedo anular izquierdo de Estella. Debido a la hinchazón provocada por el embarazo temprano, el anillo estaba demasiado ajustado. Sin la menor vacilación, Carter tiró violentamente de él. ¡Ah! El aro metálico raspó brutalmente la piel de su nudillo, arrancándole una capa de carne. Un dolor agudo recorrió instantáneamente todos sus nervios. Aquel antiguo anillo de diamantes, impregnado con el calor de Estella y manchado con rastros de sangre, fue arrancado a la fuerza por Carter. Él ni siquiera lo miró. Simplemente lo lanzó sobre la bandeja plateada de la subasta benéfica que estaba cerca. Con un sonido metálico y seco, el anillo rebotó en el borde de la bandeja, rodó por la alfombra roja y siguió avanzando hasta atravesar las pesadas puertas dobles del salón principal. Los invitados alrededor soltaron exclamaciones ahogadas. Los murmullos crecieron como una marea. Estella observó su dedo anular vacío. La sangre brotaba de la articulación gota a gota, cayendo sobre el dobladillo de su costoso vestido de alta costura. Sus dedos comenzaron a temblar sin control. ¿Estás loco?, preguntó en voz baja. Carter se volvió y la observó desde arriba con una mirada condescendiente llena de impaciencia y advertencia. ¿Yo estoy loco o la loca eres tú? Estella, ¿cuándo te volviste tan vanidosa y cruel por querer acaparar la atención? ¿Serías capaz incluso de destruir el último recuerdo de una persona moribunda? Al encontrarse con su mirada, el estómago de Estella se revolvió violentamente. Una fuerte náusea subió por su garganta. El color desapareció de su rostro en un instante. De forma inconsciente dio medio paso hacia atrás, intentando escapar de la opresiva presencia de Carter. Carter creyó que iba a caminar hacia el anillo, recogerlo y seguir armando una escena. Un destello de absoluta crueldad cruzó por sus ojos. Levantó la mano. Plaf. Una bofetada fuerte, seca e implacable impactó directamente sobre el lado derecho del rostro de Estella. Todo el salón quedó en silencio. Cada conversación, cada nota de música,
Todo quedó completamente sofocado por aquella bofetada. La cabeza de Estella se giró por la fuerza del golpe. Un agudo zumbido explotó dentro de sus oídos. La marca roja e hinchada de una mano apareció rápidamente sobre su mejilla izquierda. Probó el sabor metálico de la sangre dentro de su boca. Por un segundo, su mente se convirtió en un vacío absoluto. Señora Sterling, si no puede aprender las normas más básicas de decencia, no merece estar aquí. Carter acomodó el puño de su traje a medida. Su voz era tan fría como el hielo. Discúlpate con Chloe ahora mismo. Después vuelve a casa y reflexiona sobre tu comportamiento. Miles de ojos estaban clavados sobre Estella. Había burla. Había lástima. Y también el brillo morboso de quienes disfrutan observando un espectáculo. El presidente de Sterling Enterprises había abofeteado públicamente a su esposa legítima por defender a su antiguo amor. Estella giró lentamente la cabeza. Presionó la lengua contra el interior herido de su mejilla. No se cubrió el rostro. No derramó una sola lágrima. Simplemente sostuvo la mirada de Carter. Observó aquellos ojos tranquilos y muertos sin mostrar la más mínima emoción. Por alguna razón inexplicable, el corazón de Carter se saltó un latido. Sus dedos se cerraron ligeramente a los costados. Está bien. Solo 2 palabras. Estella no caminó hacia Chloe. Tampoco volvió a mirar a Carter. Simplemente se dio la vuelta. Los tacones resonaron sobre la gruesa alfombra mientras se dirigía hacia las puertas del salón. Paso a paso. El aire del pasillo era mucho más frío que el del interior. Estella se detuvo junto al zócalo color burdeos cerca de la entrada. Allí estaba el antiguo anillo de diamantes. Quieto. Esperándola. Se agachó, lo recogió y lo apretó dentro de la palma de la mano. Afuera, frente al Hotel Plaza, la lluvia caía con fuerza. Un botone sostenía un paraguas y se acercó para recibirla. Estella lo ignoró. Entró directamente bajo la lluvia. Se detuvo junto a la rejilla metálica de una alcantarilla en una esquina. Abrió la mano. Plop. El antiguo anillo de diamantes que le había dejado su abuela. El tesoro que más apreciaba. El mismo que Carter había despreciado públicamente. Cayó dentro del maloliente conducto de alcantarillado sin siquiera producir una salpicadura. Después de hacerlo, Estella se apoyó contra un poste de luz. Un espasmo violento le atravesó el estómago. Se agachó bajo la lluvia torrencial y comenzó a vomitar con fuerza. No había comido nada durante toda la noche. Solo expulsó agua amarga y ácida. La lluvia golpeaba su espalda. El frío le calaba hasta los huesos. Cuando terminó, jadeó en busca de aire mientras sujetaba su abdomen con ambas manos. Un dolor pesado y profundo se extendía desde el interior de su cuerpo. Algo cálido descendía por el interior de sus muslos. Bajo la tenue luz amarilla de la farola, Estella bajó la vista. Vio sangre corriendo por su pantorrilla hasta el tobillo. Un rojo intenso y cegador. La lluvia la arrastraba rápidamente hasta convertirla en un tenue color rosado. Era el bebé que había descubierto que llevaba dentro menos de 2 semanas atrás. El bebé cuya existencia ni siquiera había tenido tiempo de contarle a Carter. Estella observó aquel charco de sangre durante unos segundos. Luego se puso de pie lentamente. No lloró. De hecho, sus movimientos parecían más firmes y decididos que nunca. Le hizo señas a un taxi amarillo con la luz encendida. Urgencias del Hospital Mount Sinai. Su voz no tembló ni una sola vez. A las 2 de la madrugada, las duras luces fluorescentes de la sala de emergencias le hacían doler los ojos. El aire olía a desinfectante y alcohol médico. Estella estaba sentada sobre una fría silla metálica. Su vestido de alta costura empapado se pegaba a su cuerpo. El médico de guardia salió sosteniendo una ecografía. Tenía el ceño fruncido y una sombra de compasión en la mirada. Señorita Monroe. El médico miró hacia el pasillo. ¿No ha venido ningún familiar? No tengo familia. Estella observó el documento que sostenía el médico. El latido fetal es extremadamente débil y existe una hemorragia masiva. Es una amenaza de aborto espontáneo clásica. El médico suspiró.
Si ingresa de inmediato, guarda reposo absoluto y recibe inyecciones de progesterona, podría haber un 30% de posibilidades de salvar el embarazo. Pero necesitamos que un familiar firme la autorización por los riesgos. La mirada de Estella se posó sobre el reloj colgado en la pared. El segundero avanzaba lentamente. Tac, tac, tac. No lo salven. El médico se quedó inmóvil. ¿Perdón? He dicho que no lo salven. Estella levantó la vista. Sus ojos eran tan claros como un bloque de hielo. Programen el procedimiento ahora mismo. Señorita Monroe, esto es una vida. No necesito pensarlo. Tampoco necesito llamar a mi esposo para discutirlo. Pero... Doctor. Estella lo interrumpió. Por favor, entrégueme el formulario de consentimiento. 5 minutos después, Estella había firmado toda la documentación por sí sola. Cada trazo fue firme. Sin una sola vacilación. Las puertas del quirófano se abrieron. Estella se cambió a una bata de hospital y se recostó sobre la estrecha mesa de operaciones. Las cegadoras luces quirúrgicas brillaban sobre ella. Instintivamente cerró los ojos. En el momento en que los fríos instrumentos metálicos penetraron en su cuerpo, un dolor desgarrador atravesó sus huesos. Los dedos de Estella se aferraron con fuerza a los bordes de la mesa. Sus uñas se volvieron blancas por la presión. Los nudillos adquirieron un tono amoratado. Relájese. Respire profundo. La enfermera a su lado hablaba con suavidad. Estella no emitió ningún sonido. Su respiración se volvió rápida y entrecortada. En el instante en que la maquinaria comenzó a funcionar, una sola lágrima resbaló desde la comisura de su ojo. Desapareció rápidamente entre el cabello de sus sienes. Fue la primera lágrima que derramó aquella noche. Y también la última. Justo antes de que el anestesista administrara los analgésicos, Estella levantó el dorso de la mano y borró con brusquedad cualquier rastro de humedad de sus ojos. 1 hora después, salió de la sala de recuperación. Su rostro estaba mortalmente pálido. Su caminar era algo rígido. Pero su espalda permanecía perfectamente recta. Se acercó a la ventanilla de pagos, pasó su tarjeta y recogió todos los recibos. Afuera, la lluvia había cesado. La ciudad a las 4 de la madrugada desprendía una quietud sepulcral. Estella sacó su teléfono móvil y marcó un número internacional. Después de 3 tonos, una voz femenina fluida respondió. ¿Valerie? Estella habló con la voz ronca. Dios mío. Aquí son las 10 de la noche en París. ¿Por qué la mujer invisible que desapareció durante 3 años me llama de repente? La mujer al otro lado de la línea sonaba completamente sorprendida. Resérvame un vuelo. El más temprano que haya. ¿A dónde? No me importa. Mientras salga del país. Estella permanecía bajo las sombras del techo exterior del hospital, observando cómo el semáforo parpadeaba al otro lado de la calle. ¿Qué ocurrió? ¿Vas a volver? Sí. La respuesta de Estella fue breve. Descongela mi fondo fiduciario independiente en el banco suizo. Y contacta con el departamento legal. Quiero que preparen la gestión de todos mis asuntos privados. Al otro lado de la línea hubo 2 segundos de silencio. Luego se escuchó el rápido y eficiente sonido de un teclado. Hay un vuelo a Zúrich dentro de 3 horas. Estoy emitiendo el billete ahora mismo. Gracias. Tras colgar, Estella tomó un coche de regreso a la mansión Sterling, en Greenwich. Al abrir la puerta, la casa estaba completamente a oscuras. En el aire aún flotaba el tenue aroma de la colonia de cedro que Carter había usado aquella mañana antes de salir. Estella no encendió las luces principales. Solo activó una pequeña lámpara de pared en la entrada. Entró en el dormitorio principal y sacó una maleta negra de mano de 20 pulgadas que estaba guardada en la parte inferior del vestidor. No empacó ninguno de sus vestidos de alta costura de temporada. No empacó los bolsos exóticos de cuero valorados en cientos de miles de dólares. Y mucho menos las costosas joyas que Carter enviaba regularmente cada mes. Solo tomó su pasaporte. Sus documentos de identidad. Algunos conjuntos básicos para el día a día. Y una computadora portátil personal altamente encriptada.
15 minutos después, la maleta estaba llena. Estella cerró la cremallera y la dejó junto a la cama. Luego se giró. Su mirada se posó sobre la enorme cama tamaño king en el centro de la habitación. Finalmente se detuvo en el banco de terciopelo situado a los pies de la cama. Allí descansaba una exquisita caja de regalo. Dentro había una corbata de seda azul oscuro. En la punta de la corbata, una discreta letra S había sido bordada a mano con un complejo hilo plateado. Estella había pasado 3 meses completos cosiéndola en secreto, puntada tras puntada. El cumpleaños de Carter era pasado mañana. Originalmente había planeado entregársela después de la gala de esta noche. Estella caminó hasta allí y tomó la corbata. La seda se sentía fría y suave. Luego se dirigió al escritorio del estudio, abrió un cajón y sacó unas afiladas tijeras de sastrería. Clic. El primer corte separó la letra S que representaba a Carter. Los hilos plateados se rompieron y quedaron deshilachados. Clic. El segundo corte partió la corbata por la mitad. La expresión de Estella no cambió. Sus manos permanecían increíblemente firmes. En el silencio absoluto de la habitación, el sonido de las tijeras abriéndose y cerrándose resultaba especialmente nítido. Cortó aquella valiosa corbata, en la que había depositado 3 meses enteros de dedicación y cariño, hasta convertirla en montones de pequeños fragmentos de tela. Finalmente reunió todos los pedazos con una mano. Caminó hasta la sala de estar. Y, sin mostrar emoción alguna, los arrojó al cubo de basura junto a la mesa de centro de mármol. Después de hacerlo, Estella sacó un conjunto de documentos de su bolso. Eran los informes médicos, la ecografía y el consentimiento quirúrgico firmado por ella. En el documento destacaba claramente un sello rojo. Procedimiento completado. Estella colocó cuidadosamente los papeles en el centro exacto de la mesa de centro. Para evitar que se movieran, tomó el vaso de cristal Baccarat que Carter utilizaba habitualmente para beber agua y lo colocó sobre una esquina de los documentos. A las 5:30 de la mañana, Estella sacó su maleta negra por la puerta principal de la mansión. El horizonte comenzaba a teñirse de un gris pálido. La niebla matutina traía un frío que calaba los huesos. Cerró la puerta principal detrás de ella. El cierre electrónico emitió un breve pitido al activarse automáticamente. No miró atrás. Ni una sola vez. Subió al coche negro que había reservado previamente. Y desapareció por el sinuoso camino de entrada antes de que el primer rayo de sol atravesara las nubes. A las 9 de la mañana, un Rolls-Royce negro se detuvo suavemente frente a la mansión. Carter abrió la puerta y descendió del vehículo. Llevaba la chaqueta del traje colgada sobre el brazo. En la mano sostenía una caja de joyería de terciopelo azul oscuro. Después de que terminara la gala la noche anterior, Chloe lo había arrastrado al hospital para someterse a una larga serie de exámenes médicos. Cuando salió del hospital al amanecer, recordó la mirada que Estella le había dedicado antes de abandonar el salón. Una irritación inexplicable comenzó a crecer dentro de su pecho. Había ido tras bastidores en la subasta. Había pasado su tarjeta negra. Y había comprado un collar de diamantes valorado en $10 millones. Era su método habitual. Una bofetada. Seguida de un regalo. Estella era una mujer inteligente. Mientras se le ofreciera una salida digna, ella la aceptaría. Y continuaría siendo la perfecta y obediente señora Sterling. Carter abrió la puerta principal y se cambió los zapatos. Estella. Su tono mantenía la habitual autoridad dominante. Baja. La casa permaneció completamente silenciosa. No hubo respuesta alguna. Carter frunció ligeramente el ceño. Entró en la sala de estar y dejó la caja de joyas sobre el sofá. ¿Sigues haciendo una rabieta? Se aflojó la corbata mientras su mirada recorría distraídamente la mesa de centro. Entonces vio los documentos. El vaso de cristal los mantenía en su sitio. La primera hoja era una ecografía. Junto a la imagen en blanco y negro aparecían varias líneas de texto frías e impersonales. Los pasos de Carter se detuvieron. Se quedó mirando aquellas palabras. Sus pupilas se contrajeron ligeramente. Se acercó.
Retiró el vaso. Y tomó los documentos. Amenaza de aborto espontáneo acompañada de hemorragia masiva. Consentimiento quirúrgico. Firma de la paciente. Estella Monroe. El sello rojo situado en la esquina inferior derecha de la última página hirió los ojos de Carter. Sus dedos se cerraron de golpe. El papel quedó arrugado en su mano. Los nudillos se volvieron completamente blancos. Estella. La voz de Carter se elevó bruscamente. Por primera vez apareció un rastro de pánico que ni él mismo percibió. Subió las escaleras de 2 en 2 hasta el dormitorio principal. Empujó la puerta con fuerza. El vestidor estaba abierto. En la sección de Estella faltaban las prendas que más utilizaba. La maleta negra que siempre permanecía en una esquina también había desaparecido. La respiración de Carter se detuvo durante un segundo. Se giró bruscamente. Su mirada recorrió el banco situado a los pies de la cama. La caja donde había estado guardado su regalo de cumpleaños estaba vacía. Sus ojos buscaron desesperadamente por toda la habitación. Finalmente se detuvieron en la papelera junto al tocador. Dentro descansaba una montaña de retazos de seda azul oscuro. Algunos hilos plateados rotos brillaban bajo la luz de la mañana con una frialdad casi burlona. Ella misma la había destruido. No había cortado solamente una corbata. Había destruido toda la devoción sincera que había entregado durante los últimos 3 años. Y también el último vínculo que quedaba entre ellos. Los párpados de Carter temblaron violentamente. Una sensación de terror desconocida y abrumadora se apoderó de su corazón como una mano invisible. El bebé ya no estaba. Ella se había ido. No se había llevado nada. Solo se había llevado a sí misma. Y personalmente había eliminado todas las huellas de su existencia en aquella casa. Carter sacó el teléfono de inmediato. Sus dedos estaban tan poco firmes que falló 2 veces al deslizar la pantalla antes de marcar el número de Estella. Desde el auricular solo respondió un silencio sepulcral. Entonces llegó una fría voz mecánica femenina. Lo sentimos. El número que ha marcado se encuentra apagado en este momento. Carter apretó el teléfono con fuerza mientras permanecía de pie en medio del dormitorio vacío. La luz del sol de principios de otoño caía sobre él. Pero no sentía ningún calor. Solo un frío que le atravesaba los huesos y se extendía desde las plantas de los pies hasta el corazón. Jenkins, cancela todas las tarjetas negras y todas las tarjetas suplementarias a nombre de Estella. Carter seguía en aquella habitación devastada, sosteniendo con fuerza el formulario quirúrgico arrugado. Su voz sonaba plana. Pero el rápido movimiento de su pecho delataba una respiración agitada. El asistente al otro lado de la línea se quedó paralizado. Tardó 2 segundos en responder con cautela. Señor Sterling, ¿todas? ¿Incluso la tarjeta Centurión sin límite que está a su nombre? Todas. Carter lo interrumpió. Notifica a nuestros agentes de aviación corporativa y a todas las tripulaciones privadas. Sin mi autorización, Estella no podrá alquilar ningún avión. Hizo una pausa. Y llama a sus gestores patrimoniales privados de Chase y Citibank. Congelen los privilegios de retiro de sus fideicomisos nacionales. Tras colgar, Carter dirigió la mirada hacia el vaso de cristal Baccarat abandonado sobre la mesa de centro. 3 días. Pensó con frialdad. Una mujer que acababa de someterse a una cirugía de aborto. Sin acceso a dinero. Y que durante los últimos 3 años no había hecho más que arreglar flores y leer libros en casa. Una vez que él hubiera bloqueado su dinero y sus opciones de viaje. ¿Cuántos días podría sobrevivir sola? Destrozar la corbata. Dejar las facturas médicas. Todo aquello no era más que una táctica autodestructiva para obligarlo a inclinar la cabeza. Carter alisó lentamente el formulario quirúrgico arrugado y volvió a colocarlo bajo el vaso de cristal. La mandíbula se le tensó. Jamás bajaría la cabeza. El presidente de Sterling Enterprises nunca permitiría que alguien desafiara su autoridad absoluta de una forma tan contundente. Cambien los códigos de seguridad de las puertas principales. Lanzó la orden al mayordomo que esperaba afuera. Después tomó su chaqueta y salió de la casa. La lluvia en Zúrich era helada. Estella,
vestida con una gabardina negra, salió de la terminal VIP del aeropuerto. El viento frío se coló por el cuello de su abrigo. Se detuvo de forma instintiva. Su mano derecha presionó con fuerza la parte baja de su abdomen. Un dolor punzante y profundo se extendió desde el interior de su pelvis. Una fina capa de sudor frío apareció sobre su frente. Estella. La mujer rubia que la esperaba afuera se acercó rápidamente para sostenerla del brazo. Valerie observó el rostro pálido de Estella. Frunció el ceño. Necesitas ir al hospital ahora mismo. Pareces una hoja de papel. Estella cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando volvió a abrirlos, todo rastro de dolor había desaparecido de su mirada. No hace falta. Se incorporó. Vamos a la notaría. Luego retiró la mano de su abdomen y preguntó. ¿Han movido ficha en Estados Unidos? Valerie le entregó una tableta. La pantalla mostraba varios correos electrónicos urgentes. Hace 10 minutos, el departamento financiero de Sterling Enterprises congeló todas tus tarjetas suplementarias. Deslizó otra ventana. Además emitieron órdenes de restricción a los bancos privados. Varias de tus cuentas nacionales han sido bloqueadas. Estella observó los avisos de congelación. Deslizó suavemente el dedo. Y envió el correo directamente a la papelera. Más lento de lo que esperaba. Le devolvió la tableta a Valerie. Abrió la puerta del automóvil y subió. ¿Contactaste con el equipo de seguridad privado en Estados Unidos? ¿Lograron entrar a la mansión de Greenwich? Sí. Valerie arrancó el vehículo. Aunque Carter cambió los códigos, el equipo tiene acceso físico de máxima prioridad y consiguió entrar. Hizo una pausa. Pero hay un problema. La lista de inventario que me diste. Las 47 piezas de alta joyería y la docena de antigüedades del siglo XVIII. Negó con la cabeza. El costo logístico para empacarlas y enviarlas es astronómico. Además requieren declaraciones aduaneras especiales. Como mínimo tardará medio mes. El automóvil se incorporó a la húmeda autopista suiza. Estella observó por la ventanilla los bosques de pinos que quedaban atrás. Su voz era suave. Pero cada palabra resultaba perfectamente clara. ¿Quién dijo que vamos a enviarlas? El pie de Valerie se quedó inmóvil sobre el acelerador. ¿No vamos a enviarlas? El valor combinado supera los 300 millones de dólares. Valerie giró la cabeza, incrédula. ¿Vas a dejarlas allí para que Carter las recupere? Ve a comprar 2 mazos industriales de demolición. Estella retiró la mirada de la ventana. Y dile al equipo de seguridad que active todas las cámaras corporales. Quiero que cada rincón quede grabado. Valerie la observó por el espejo retrovisor. Haz añicos todas las esmeraldas y diamantes. La voz de Estella permaneció tranquila. Destrocen las antigüedades. Tomen unas tijeras y corten en tiras todos los bolsos Hermès Birkin y todos los vestidos de alta costura. Su ritmo al hablar no cambió. Cuando todo esté destruido, barran los restos dentro de bolsas industriales de basura. Después empaquétenlos en cajas de madera y envíenlos por carga internacional urgente a la sala de correspondencia de la sede central de Sterling Enterprises. Dirigido al director ejecutivo. Valerie jadeó. Estella. Eso vale 300 millones de dólares. Estella sacó su teléfono. Retiró la tarjeta SIM estadounidense. Y la lanzó con indiferencia dentro del cenicero del coche. Esa basura es lo que obtuve a cambio de 3 años de aguantar y de un hijo muerto. Su mirada se volvió distante. Está sucia. 5 días después. En la oficina del director ejecutivo de Sterling Enterprises, en el último piso de la sede de Nueva York, Carter estaba sentado detrás de su enorme escritorio. Sus dedos golpeaban la madera maciza con impaciencia. El asistente Jenkins permanecía frente a él con la cabeza inclinada. Señor Sterling. Jenkins tragó saliva. La familia Monroe respondió. Arthur Monroe afirma que su hija no se ha puesto en contacto con ellos durante estos días. Continuó. También dijo que, si su hija está haciendo una rabieta por la señorita Bennett, él mismo la llamará para reprenderla y recordarle que debe priorizar la alianza entre las familias Sterling y Monroe.
Los dedos de Carter dejaron de moverse. 5 días. Sin registros de gastos. Sin contacto con sus padres. Sin movimientos en ninguna cuenta nacional. Era como si Estella hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Los ojos de Carter se oscurecieron. Se aflojó la corbata. Tomó el teléfono. Y abrió los mensajes. Buscó el contacto de Estella. El último mensaje seguía siendo el que le había enviado durante la gala 5 días atrás. Vuelve a casa de inmediato y reflexiona sobre tu comportamiento. Carter observó la frase durante unos segundos. Luego empezó a escribir. Estella. Este juego de guerra fría ya debe terminar. He cancelado todas tus tarjetas. Incluso tu padre piensa que estás siendo irracional. Si regresas antes del viernes, fingiré que nada de esto ocurrió. El asunto de Chloe termina aquí. El puesto de señora Sterling sigue siendo tuyo. Leyó el mensaje. Sintió que no era suficiente. Y añadió una última línea. No tienes ni un centavo. Ni siquiera puedes pagar una habitación de hotel. No me obligues a actuar. Pulsó enviar. De inmediato apareció un signo de exclamación rojo. Mensaje no entregado. El párpado de Carter tembló violentamente. Miró aquella marca roja. Los nudillos se le pusieron blancos. Bloqueado. Ella se había atrevido a bloquearlo. Bien. Una risa fría escapó de sus labios. Muy bien. Arrojó el teléfono sobre el escritorio. Averigüen los registros de salida de su pasaporte. Miró a Jenkins. Usen todos nuestros contactos. Quiero saber exactamente a qué país fue. Su voz se volvió sombría. Me niego a creer que pueda desaparecer así sin más. Jenkins se sobresaltó. Justo cuando iba a salir, la secretaria irrumpió en la oficina. Señor Sterling. Su rostro estaba completamente pálido. Señaló hacia la puerta. La sala de correspondencia acaba de enviar varias cajas enormes de carga internacional. Tragó saliva. Dicen que la señora Sterling pidió expresamente que fueran entregadas directamente en su oficina. Carter se incorporó de golpe. Una leve sonrisa fría apareció en la comisura de sus labios. Finalmente había cedido. Enviar su equipaje era una forma de tantear su reacción. El preludio de una rendición. Tráiganlas. Se acomodó los puños de la camisa y se recostó en la silla. 4 enormes cajas de madera. Cada una de más de 1 metro de ancho. Fueron introducidas en la oficina por varios guardias de seguridad. Las etiquetas indicaban. Berna, Suiza. Ábranlas. Los guardias tomaron palancas. Y comenzaron a arrancar los clavos uno por uno. Los tablones golpeaban el suelo con sonidos secos. Carter levantó su taza de café con indiferencia. En el momento en que retiraron la tapa de la primera caja, un olor a cuero viejo y polvo salió de golpe. Jenkins se inclinó para mirar. Y todo su cuerpo se congeló. Como una estatua de hielo. ¿Qué estás mirando? Carter frunció el ceño. ¿Qué hay dentro? La nuez de Adán de Jenkins subió y bajó con dificultad. Su voz temblaba. Señor Sterling. Será mejor que lo vea usted mismo. Carter dejó la taza. Se puso de pie. Y caminó hacia la caja. En cuanto vio el contenido, sus pupilas se contrajeron bruscamente. No había ropa doblada. No había cartas de reconciliación. Dentro solo había ruinas. Absolutas ruinas. El collar de esmeraldas de $15 millones que había comprado para ella en Christie's estaba partido en más de una docena de fragmentos. Las piedras verdes habían sido pulverizadas por algún objeto pesado. Estaban cubiertas de grietas y polvo. Aquel huevo Fabergé antiguo que él le había ordenado limpiar con extremo cuidado. Ahora era un montón de fragmentos de colores descansando en el fondo. Junto a él había docenas de bolsos Hermès Birkin destruidos. Las pieles exóticas de cocodrilo y avestruz habían sido arrancadas brutalmente. Cierres. Hebillas. Piezas metálicas. Todo estaba esparcido por todas partes. Las 4 cajas estaban completamente llenas de aquella clase de basura.
La respiración de Carter se detuvo. Sus ojos permanecieron clavados en el collar destrozado. Ese era el collar que él mismo había colocado alrededor del cuello de Estella durante su primer aniversario de bodas. Dio un paso hacia adelante. Metió ambas manos dentro de los restos. Buscando. Revolviendo. Una astilla afilada le cortó un dedo. La sangre cayó sobre los fragmentos de cuero. Pero parecía incapaz de sentir dolor. No había cartas. No había explicaciones. Ni una sola palabra. Solo destrucción absoluta. Silencio. Un silencio mortal. Ni la secretaria ni los guardias se atrevían a respirar. Entonces sonó el teléfono privado del escritorio. Era una línea cifrada. Muy pocas personas conocían aquel número. Carter giró bruscamente. Cruzó la oficina a grandes zancadas. Y levantó el auricular. Estella. Su voz sonó áspera. Como papel de lija raspando vidrio. ¿Te has vuelto loca? Destruiste $300 millones en bienes. ¿Y crees que eso demuestra que tienes carácter? Del otro lado llegó la voz de Estella. Tranquila. Sin ira. Sin emoción. Incluso su respiración era perfectamente estable. ¿Recibiste la basura? ¿Quién te dio el derecho de hacer esto? Los dedos de Carter apretaron el auricular con tanta fuerza que las uñas se clavaron en la palma. Te corté todas las tarjetas. ¿Creías que romper esas cosas haría que te prestara atención? Estella. La voz de Carter se volvió aún más fría. Ahora mismo no tienes ni un centavo. Con una sola palabra mía, ni siquiera tendrás dinero para comprar un billete de regreso a casa. Hubo un breve silencio. Luego la voz de Estella llegó desde el otro lado de la línea. ¿Ya terminaste de hablar? Al mismo tiempo, se escuchó el suave sonido de unas páginas pasando. Carter se quedó inmóvil. El día 17 del mes pasado. La voz de Estella era como un bisturí helado. Precisa. Implacable. Capaz de cortar todas las máscaras de Carter. Se transfirieron $3.500.000 desde la cuenta de relaciones públicas de Sterling Enterprises para comprar un reloj Patek Philippe para Chloe Bennett. Hizo una pausa. El código de la factura es P24092. El párpado de Carter tembló violentamente. Un escalofrío recorrió su espalda. Aquella transacción había sido ocultada de manera impecable. Había sido registrada como un gasto destinado a regalos corporativos para clientes prioritarios. Durante 3 años, Estella jamás había preguntado por la empresa. Siempre se había limitado a ser la silenciosa señora Sterling. Entonces, ¿cómo lo sabía? ¿Auditarte las cuentas de la empresa? Por primera vez apareció incredulidad en la voz de Carter. Estella, has aprendido a jugar. Noviembre del año pasado. Ella ignoró por completo la pregunta. Continuó leyendo con aquella voz fría y sin temperatura. Bajo la apariencia de una inversión internacional para Sterling Enterprises, creaste una empresa fantasma en las Islas Caimán. Transferiste $40 millones. El destino final fue un fideicomiso médico para Chloe Bennett en Estados Unidos. Carter retrocedió medio paso. La pantorrilla golpeó el borde de la silla. La garganta se le cerró. Todos esos documentos fueron sellados utilizando mi sello personal. La voz de Estella permaneció tranquila. Usaste mi identidad como señora Sterling para respaldar transferencias de activos destinadas a tu primer amor. Una suave risa escapó de sus labios. No había diversión en ella. Solo indiferencia absoluta. Carter. En el fondo de la cuarta caja hay un estuche negro de terciopelo. La cabeza de Carter giró de golpe hacia la cuarta caja. Dentro está mi sello personal. Su voz siguió llegando con calma. Ya hice que lo cortaran por la mitad con una sierra industrial. Silencio. Considéralo una notificación. Y no vuelvas a enviar mensajes arrogantes a mi número estadounidense. Yo. Estella, no te atreverías. Bip, bip, bip. La llamada terminó limpiamente. Carter permaneció inmóvil. Escuchando el tono muerto. Poco a poco bajó el auricular. Y caminó hacia la cuarta caja.
ignorando los fragmentos de vidrio, ignorando las telas destrozadas. Metió la mano hasta el fondo. Debajo de un montón de ropa destruida encontró una pequeña caja negra de terciopelo. La abrió. Dentro descansaba una pieza de jade blanco impecable. O al menos lo había sido. Ahora estaba perfectamente partida en dos. El corte era limpio. Plano. Preciso. El nombre grabado sobre la superficie. Estella Monroe. Había sido dividido exactamente por la mitad. Dos partes completamente separadas. Carter observó las piezas rotas. Y sintió un dolor repentino en el estómago. Siempre había creído que Estella era una enredadera. Una planta incapaz de sobrevivir sin aferrarse a él. Si le quitaba los nutrientes, se marchitaría. Cedería. Regresaría. Pero ahora aquella enredadera no solo había cortado sus propias raíces. Antes de marcharse, también había derribado el muro que la sostenía. Señor Sterling. Jenkins habló con cautela al observar los dedos sin sangre de Carter. Carter no respondió. Sacó el teléfono. Y marcó el número cifrado desde el que Estella había llamado. La respuesta llegó enseguida. Lo sentimos. El número marcado se encuentra fuera de servicio. El pulgar de Carter presionó con tanta fuerza la pantalla que ésta se apagó. Rodeado por $300 millones convertidos en ruinas. Observando los rascacielos de Manhattan. El gobernante de aquel imperio absoluto sintió por primera vez algo que jamás había experimentado. Pánico. El miedo a perder el control. Y todo comenzó con aquel jade partido en dos. Pongan su nombre en la lista negra de toda la industria. Carter estaba sentado en su silla ejecutiva de cuero negro. Giraba lentamente una pluma de oro macizo entre los dedos. Sus ojos seguían fijos sobre los informes financieros trimestrales. La voz era tan tranquila que parecía carecer de emociones. Antes de que termine el día quiero cartas oficiales de todas las grandes marcas de joyería y de todas las casas de alta costura importantes del país. Selladas y confirmadas. Jenkins tragó saliva. Sostenía una gruesa pila de documentos. Señor Sterling. Ya se hicieron las llamadas. La mitad de las principales corporaciones de moda y joyería han añadido a Estella a sus listas negras de recursos humanos. Continuó. Ninguna organización importante se atreverá a contratarla. Además, los centros de crédito de los principales bancos han rechazado sus solicitudes para abrir nuevas cuentas. La pluma se detuvo. Una mancha de tinta azul oscura apareció sobre el informe. ¿Ha contactado con alguien durante estos últimos 3 meses? Carter levantó la vista. No. Jenkins negó con la cabeza. Su número estadounidense sigue desactivado. Tenemos personas vigilando a sus padres. No han recibido paquetes internacionales ni llamadas. Hizo una pausa. Hace 2 días, Arthur Monroe se quejaba durante una cena de la Cámara de Comercio. Dijo que Estella era una desagradecida porque ni siquiera llamó por acción de gracias. La pluma cayó sobre el escritorio con un golpe seco. 3 meses. Exactamente 90 días. Desde el incidente de las joyas destruidas. Estella había desaparecido. Al principio Carter creyó que destruir el sello y hacer añicos las joyas había sido el punto máximo de una explosión emocional. Pensó que, una vez calmada la ira, una mujer acostumbrada al lujo, débil después de una cirugía, sola en un país extranjero, tarde o temprano se quedaría sin opciones. Por eso cerró todas las puertas. Bloqueó cualquier posibilidad de empleo. Quería que Estella comprendiera una realidad. Sin Carter. Sin el título de señora Sterling. Ni siquiera tendría derecho a sobrevivir en aquella sociedad. La puerta de la oficina se abrió suavemente. Chloe entró. Llevaba un amplio cardigan de cachemira y un termo entre las manos. Un maquillaje muy ligero hacía que pareciera todavía más frágil. Carter. Su voz era suave. Otra vez te quedaste trabajando hasta tarde. Colocó el termo sobre la mesa. Miró las ojeras bajo sus ojos con expresión preocupada. Le pedí al chef que preparara sopa. Deberías tomar un poco.
La mirada de Carter descendió hasta el termo. No se movió. Sus dedos golpearon 2 veces el apoyabrazos. Chloe. Su tono se suavizó ligeramente. Tengo una videoconferencia internacional dentro de poco. Aún así, su cuerpo no se inclinó hacia ella. Tu salud es delicada. No deberías venir hasta la oficina. Chloe bajó la cabeza. Retorció el borde de la manga. Solo estaba preocupada por ti. Después dudó unos segundos. Las acciones de la división de lujo han estado cayendo últimamente. Lo escuché en la junta. Dicen que todo empezó después de la gala. La imagen de alta gama de la marca sufrió daños. Levantó la vista. Carter, ¿estoy volviendo a causarte problemas? Si Estella sigue enfadada, puedo viajar al extranjero y disculparme personalmente. No tiene nada que ver contigo. Carter la interrumpió. Frunció el ceño. Las acciones fluctúan porque nuestra colección principal para la segunda mitad del año no cuenta con el respaldo de un diseñador internacional de primer nivel. Ya resolví el asunto con la junta. Pero... Chloe mordió ligeramente su labio inferior. Escuché que la gran final mundial de alta costura en París el próximo mes será crucial para toda la industria. Sus ojos brillaron. Dicen que la legendaria diseñadora CIA anunciará a su socio exclusivo para el próximo año después del desfile. Si conseguimos firmar con CIA, las acciones se estabilizarán. Tomó suavemente el brazo de Carter. ¿Podrías llevarme a París? Quiero ayudarte. Y también quiero usar uno de los vestidos personalizados de CIA. Carter observó aquellos ojos llenos de expectativa. Guardó silencio durante unos segundos. París. La última pista de Estella se encontraba en Europa. Aunque el rastro desapareció rápidamente. Tenía la intuición de que ella seguía allí. Está bien. Apartó la mirada. Que Jenkins reserve los billetes para el próximo lunes. 3 meses después. Suite presidencial del Four Seasons Hotel George V. París. Jenkins colocó 2 invitaciones doradas sobre la mesa de mármol. Pequeñas gotas de sudor cubrían su frente. Señor Sterling. Su voz sonó débil. Estas son las entradas para la final de esta noche. Carter estaba junto a los ventanales. Abotonaba los puños franceses de su camisa. Se giró. La mirada cayó sobre las invitaciones. Su rostro se oscureció de inmediato. Zona D. Segunda fila. Sus pasos se detuvieron. Sterling Enterprises es uno de los 3 mayores financiadores del mercado de lujo estadounidense. Su voz se volvió fría. ¿Y me estás diciendo que solo conseguimos asientos en la segunda fila exterior? Jenkins se secó el sudor. No se atrevía a levantar la cabeza. Señor Sterling. La distribución de asientos fue diseñada personalmente por Antoine Dupont, presidente del Comité Mundial de Alta Costura. En ese círculo solo importan el prestigio creativo y el legado artístico. Los financieros no tienen una posición elevada. Continuó. Conseguir la zona de ya requirió utilizar conexiones de alto nivel a través de varios bancos europeos asociados. La puerta del dormitorio se abrió. Chloe salió luciendo un vestido extremadamente costoso. Al escuchar aquello, su sonrisa se congeló. Carter. Se acercó. ¿No podemos sentarnos en primera fila? Tomó suavemente su brazo. Escuché que esta noche la primera fila estará ocupada por miembros de la realeza europea y por la élite mundial de la moda. Si nos sentamos en segunda fila, ¿no dirán los medios estadounidenses que Sterling está siendo marginada? Los dedos de Carter se tensaron lentamente. Las venas del dorso de su mano se marcaron. Retiró el brazo. Y acomodó el dobladillo de su chaqueta. La posición de los asientos no es lo importante. Miró las invitaciones. Su párpado volvió a temblar. Lo importante es la fiesta VIP posterior. Necesito la firma de CIA esta misma noche. Sin importar el precio. Su mirada se volvió firme. Si conseguimos un contrato exclusivo con CIA, el próximo año seremos invitados de honor del comité. Sacó el teléfono. Miró la pantalla. En la lista de bloqueados seguía apareciendo aquella fotografía de perfil familiar. Inmóvil. Sin cambios.
Durante los últimos 3 meses había invertido enormes recursos buscando a Estella por toda Europa. Pero había sido inútil. Como buscar una aguja en un pajar. Aquella mujer parecía haberse evaporado. Vamos. Guardó el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta. Y salió de la habitación. Detrás del escenario principal del Gran Palais. Los camerinos privados. El aire olía a perfume de té blanco. Fuera de la puerta. La música de las pruebas de pasarela. Las radios de comunicación. Los pasos apresurados. Todo formaba un ruido ensordecedor. Pero dentro reinaba el silencio. Solo podía escucharse el roce de las telas. Estella estaba sentada sola frente a un enorme espejo de maquillaje. Vestía un blazer negro perfectamente entallado que marcaba su cintura. No llevaba joyas llamativas. Solo un anillo arquitectónico de plata en el dedo índice derecho. Observó su reflejo. La línea suave de su mandíbula había desaparecido. Ahora era afilada como una hoja. Su rostro seguía algo pálido. Pero sus ojos poseían una intensidad cortante. Una fuerza capaz de hacer que cualquiera apartara la mirada. Levantó lentamente la mano. Y la apoyó sobre el abdomen. Un dolor sordo y persistente recorrió sus nervios. 2 meses enteros de trabajo agotador. Noches enteras sin dormir. Apenas 4 horas de descanso diarias. Su cuerpo todavía no se había recuperado completamente de aquella cirugía brutal. Los dedos se hundieron ligeramente en la tela del blazer. Las uñas se clavaron en las palmas. Cerró los ojos. En el silencioso camerino solo podía escucharse su respiración pesada. 2 segundos. Solo se permitió 2 segundos. 2 segundos después. Abrió los ojos. Todo el cansancio. Toda la vulnerabilidad. Habían desaparecido. Solo quedaban hielo. Y calma absoluta. Clic. La puerta se abrió. Valerie entró rápidamente sosteniendo un walkie-talkie. Fia. Se acercó. Todos los invitados ya están sentados. El señor Dupont la está esperando en la entrada VIP al final de la alfombra roja. Hizo una breve pausa. La gente de Sterling también ha llegado. Están sentados en la zona D. Estella se puso de pie con tranquilidad. Tomó una carpeta de la mesa y se la entregó a Valerie. Que el equipo legal esté preparado. Valerie tomó la carpeta. Le echó un vistazo. Y aspiró aire con fuerza. ¿Estás segura de que quieres apretar el gatillo esta noche? Levantó la mirada. Esto provocará un terremoto en los mundos financiero y de la moda. Las acciones de Sterling probablemente se desplomen mañana en la apertura del mercado. Hazlo. Estella no ofreció ninguna explicación. Subida a sus estiletos de 4 pulgadas, abrió la puerta y caminó con paso firme hacia las luces del pasillo. Afuera del Gran Palais, la lluvia otoñal caía de forma constante. La alfombra roja estaba rodeada por medios internacionales y un incesante destello de flashes. Los paraguas negros florecían en la noche como hongos. Guiados por el personal del evento, Carter y Chloe terminaron de recorrer la alfombra roja y quedaron esperando frente al control de seguridad VIP. Carter. Chloe frunció el ceño con impaciencia. ¿Quién es exactamente esa tal Fia? Hasta tú tienes que esperar aquí por ella. Su tono estaba cargado de descontento. Es demasiado arrogante. Luego sonrió. Más tarde, en la fiesta, tienes que presentármela. Quiero que diseñe personalmente mi vestido de novia. Antes de que pudiera terminar la frase, los flashes a su alrededor explotaron de repente. Una lluvia de luz blanca iluminó medianoche parisina. Todos los reporteros giraron la cabeza. Todos los objetivos apuntaron hacia el inicio de la alfombra roja. Un Maybach negro con matrícula especial del Ayuntamiento de París se deslizó silenciosamente hasta la zona de llegada. Los guardias del acceso VIP tensaron inmediatamente las barreras de seguridad. Carter frunció el ceño. Las personas capaces de recibir semejante trato en Europa podían contarse con una sola mano. Entonces ocurrió algo todavía más sorprendente. Antoine Dupont. El patriarca de cabello blanco que ejercía autoridad absoluta sobre el mundo de la alta costura.
Sostenía personalmente un gran paraguas negro. Caminó rápidamente hasta la puerta trasera del vehículo. Y la abrió él mismo. Sin permitir que ningún asistente interviniera. Un pie calzado con un estileto negro apareció sobre la alfombra roja mojada por la lluvia. Después emergió una figura alta y esbelta. El blazer negro delineaba una silueta imponente. Su largo cabello estaba recogido hacia atrás, dejando al descubierto un cuello largo y pálido. El sonido de las cámaras se volvió ensordecedor. Carter observó la escena con aparente indiferencia. Pero en el instante en que vio aquel rostro, fue como si un rayo lo hubiera alcanzado. Quedó clavado en el sitio. La respiración se detuvo. Las pupilas se contrajeron violentamente. Su corazón fue aplastado por una mano invisible. Estella. La mujer que descendía del automóvil. La mujer escoltada personalmente por Antoine Dupont. La mujer perseguida por cientos de medios internacionales. Era Estella. Los dedos de Carter se cerraron con fuerza. El mango de su paraguas emitió un crujido alarmante. Toda la sangre desapareció de sus nudillos. Eso es imposible. Chloé se cubrió la boca. La voz le temblaba. Es Estella. ¿Cómo pudo entrar en la zona A? ¿Y por qué ese anciano le está sosteniendo el paraguas? Carter no respondió. Su mente zumbaba. Vio a Estella inclinar ligeramente la cabeza y decir algo a Dupont. El hombre, famoso por su severidad, sonrió. Incluso inclinó levemente el cuerpo mientras la guiaba hacia la entrada principal. Estella mantuvo la mirada al frente. Sus ojos recorrieron a los invitados de la zona D. Sin detenerse. Sin vacilar. Sin reconocer a nadie. Cuando pasó a menos de 3 metros de Carter, él dio un paso involuntario hacia adelante. Estella. Su voz salió ronca. Difícil. Forzada. Pero Estella ni siquiera redujo la velocidad. Ni siquiera giró la cabeza. Era como si él fuera un objeto invisible junto a la alfombra roja. Rodeada por decenas de escoltas. Envuelta en una presencia fría y opresiva. Atravesó las enormes puertas doradas del Gran Palais. Las mismas reservadas exclusivamente para la realeza y los invitados más importantes. Las puertas se cerraron lentamente frente a Carter. Carter permaneció inmóvil bajo la lluvia. Los párpados le temblaban. El agua golpeaba sus hombros. Pero no sentía nada. Durante 3 meses había imaginado a Estella pasando hambre en algún barrio miserable. Había pensado que se arrepentía. Que estaba desesperada. Que esperaba un billete para regresar. Pero estaba equivocado. Ella no había caído. Había ascendido. Había alcanzado un nivel al que él apenas podía aspirar a mirar. Y lo había hecho pasando por encima de él. La final duró 2 horas completas. Sentado en la segunda fila de la zona D, Carter fue incapaz de prestar atención a un solo diseño. Su mirada permaneció fija en una sola persona. La figura sentada exactamente en el centro de la primera fila de la zona A. Estella. Estaba ubicada en el corazón absoluto del evento. A su izquierda se encontraba Dupont. A su derecha, el presidente del conglomerado más antiguo de Francia. Aquellos gigantes empresariales se inclinaban para hablar con ella. Y lo hacían con respeto. Con interés. Con evidente entusiasmo. Chloé, sentada junto a Carter, estaba destrozando discretamente la tela de su vestido con los dedos. La envidia la estaba consumiendo. Aún así, ni siquiera se atrevía a respirar demasiado fuerte. Finalmente la música terminó. Las luces se encendieron. El maestro de ceremonia subió al escenario. Y anunció con pasión en francés. Esta noche queremos expresar nuestra más profunda gratitud al alma de este gran desfile. La miembro vitalicia más joven del Comité Mundial de Alta Costura. Madame Cia. Todo el recinto se puso de pie. Un estruendoso aplauso sacudió el lugar. Sentada en el centro de la primera fila. Estella se levantó lentamente. Giró hacia el público. E hizo una ligera inclinación de cabeza. El reflector iluminó su rostro. Frío. Noble. Inalcanzable. Carter retrocedió medio paso.
La rodilla chocó contra el asiento. Thea. Ella era Thea. La leyenda que Sterling Enterprises había perseguido durante 3 meses. La diseñadora por la que había movilizado recursos incontables. La mujer a la que intentaban rogar una reunión de 5 minutos durante la fiesta de aquella noche. Era ella. La esposa a la que había abofeteado. La mujer a la que había cortado todas las tarjetas. La mujer a la que había intentado destruir. El pecho de Carter subía y bajaba violentamente. La sensación de absurdo. Y el pánico. Se mezclaron dentro de él. Disparándose directamente hacia su cabeza. Media hora después. Salón VIP del último piso. No había periodistas. Solo empresarios. Inversores. Presidentes de marcas. Y las figuras más influyentes del sector. Carter había enviado a Chloe de regreso al hotel. Ahora avanzaba solo. Llevaba bajo el brazo la gruesa propuesta de colaboración de Sterling Enterprises. Se abrió paso entre la multitud. Hasta llegar al centro del salón. Donde Stella estaba rodeada de las personas más importantes del evento. Ella sostenía una copa de champán mientras escuchaba hablar al director ejecutivo de una prestigiosa firma italiana. Stella. La voz de Carter resonó detrás de ella. Tensa. Controlada a la fuerza. Las conversaciones alrededor se apagaron. Todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Dupont frunció el ceño. Estaba a punto de llamar a seguridad. Pero Stella levantó una mano. Y lo detuvo. Luego se giró. Sus ojos se posaron sobre Carter. Sin sorpresa. Sin enfado. Sin emoción. Como si estuviera observando un documento irrelevante. Carter sostuvo aquella mirada. Intentó encontrar una grieta. Una emoción. Cualquier cosa. No encontró nada. Respiró profundamente. Y recuperó la postura del presidente de Sterling Enterprises. ¿Crees que cambiar de identidad y montar un espectáculo en París elimina tu responsabilidad por destruir $300 millones en activos? Su tono se endureció. ¿Quién te colocó en esta posición? ¿A quién tuviste que venderte para conseguirlo? La mirada de Stella descendió hasta la corbata de Carter. No dijo nada. Carter interpretó el silencio como una debilidad. Su confianza aumentó. Deja de hacer escenas. La lista negra de la industria solo era una lección. Sé que estos 3 meses han sido muy difíciles para ti. Por eso recurriste a esta estrategia extrema para llamar mi atención. Dio un paso adelante. Regresa conmigo. Puedo darte el puesto de directora creativa de la nueva línea de lujo de Sterling. Incluso extendió la mano para tomarla de la muñeca. Entonces Stella habló. Señor Sterling. Su voz no era alta. Pero todos pudieron escucharla. No retrocedió. No evitó su mano. Simplemente lo observó. Como si estuviera mirando un cadáver. ¿Trajo la propuesta de colaboración de Sterling Enterprises? La mano de Carter quedó suspendida en el aire. Se quedó inmóvil. Luego, casi por reflejo, le entregó el documento. Creyó que finalmente había cedido. Creyó que estaba aceptando colaborar. Pero Stella no lo tomó. Valerie avanzó. Recibió el documento. Lo abrió. Y lo colocó frente a Stella en la última página. Stella sacó una estilográfica plateada del bolsillo de su blazer. El artículo 7 de su propuesta exige que Sterling posea el 60% de participación en la marca conjunta. Pasó una página. Y exige que toda la producción dependa de la fábrica de seda centenaria que Sterling adquirió en Lyon. Carter frunció el ceño. Aquella era su carta maestra. La base de toda su expansión europea. ¿Cómo conocía Stella esos detalles? Enderezó la espalda. La cadena de suministro de Sterling es la mejor de Europa. Si firmas, tendrás todo lo que quieras. Stella lo interrumpió. En el contrato de adquisición de la fábrica de Lyon existe una cláusula de tenencia fiduciaria. El párpado de Carter volvió a temblar. ¿Qué quieres decir? La respuesta llegó como una cuchilla. Quiero decir que esa fábrica no pertenece a Sterling Enterprises.
Los ojos de Estella permanecieron fijos en él. Fue adquirida íntegramente por mi fondo fiduciario privado. Ustedes solo la administran como representantes. Las pupilas de Carter se redujeron hasta convertirse en puntos. Su respiración se volvió caótica. Aquella adquisición había sido extremadamente compleja. Y Estella jamás había participado en los asuntos corporativos. Entonces recordó. La cuenta oculta. El fondo secreto que Arthur Monroe había creado para ella antes de la boda. Esta mañana, a las 8. Estella destapó la estilográfica. Notifiqué a la fábrica de Lyon que suspendiera indefinidamente todo suministro a Sterling Enterprises. Sus líneas de producción de lujo en Europa están completamente paralizadas. Tú. Carter avanzó un paso. Los puños cerrados. Los nudillos blancos. Durante años creyó que lo controlaba todo. Creyó que cortarle las tarjetas equivalía a cortarle la vida. Jamás imaginó que ella había sostenido silenciosamente un cuchillo sobre su garganta durante 3 años. Y Estella no le dio tiempo para reaccionar. Bajó la pluma. Y sobre la propuesta que Carter consideraba su salvación, trazó una enorme X. Desde la esquina superior izquierda hasta la inferior derecha. El sonido de la pluma rasgando el papel resonó brutalmente en el silencio del salón. Su propuesta ha sido rechazada. Estella soltó el documento. Las hojas cayeron a los pies de Carter, dispersándose sobre la costosa alfombra. Luego levantó la mirada y pronunció cada palabra con absoluta claridad. Recoja su basura y lárguese de mi desfile. Después arrojó la pluma a Valerie. Se dio la vuelta y caminó hacia el salón VIP, sin volver a mirarlo. Ni una sola vez. Carter quedó completamente solo. En medio de la multitud. Las élites europeas de la moda lo observaban como si fuera un payaso. Miró los documentos esparcidos a sus pies. Y sintió como si tuviera la garganta llena de vidrio triturado. No podía tragárselo. No podía escupirlo. Por primera vez. La sensación de haber perdido el control por completo. Y el terror de ser aplastado sin remedio. Escalaron lentamente por su espalda, extendiéndose por todo su cuerpo. Estella apoyó la palma de su mano derecha contra el enorme ventanal de suelo a techo de su estudio de diseño. La lluvia parisina golpeaba con fuerza el cristal exterior. Los hilos de agua descendían lentamente, difuminando las luces de neón de las calles que se extendían abajo. El frío del vidrio se filtraba a través de su piel. Pero ella no retiró la mano. En lo más profundo de su abdomen persistía un dolor pesado y constante. 2 semanas de trabajo intensivo elaborando patrones, sumadas a la agotadora guerra empresarial de aquella noche, habían llevado su cuerpo al límite. Estella cerró los ojos y apoyó la frente contra el cristal helado. Su respiración era ligera, superficial. Cada inhalación venía acompañada de una molestia inevitable en la zona lumbar. Sus dedos se curvaron inconscientemente. Las uñas rozaron el cristal con un leve chirrido. De repente, el intercomunicador interno sobre la mesa de trabajo comenzó a parpadear en rojo. ¡Cia! La voz de Valerie sonó mezclada con ruido de fondo y un evidente nerviosismo. Tenemos un problema. Carter Sterling acaba de entrar por la fuerza. Seguridad no puede detenerlo. Está usando la fuerza física. Hubo una breve pausa. ¿Llamamos a la policía? Estella levantó lentamente la frente del cristal. Toda la fatiga, toda la neblina provocada por el dolor, desaparecieron en el breve instante que tardó en parpadear. No llames a la policía. Su voz permaneció completamente estable. Déjalo subir. 5 minutos después. Las pesadas puertas dobles de madera del estudio fueron empujadas violentamente desde afuera. Golpearon los topes de la pared y rebotaron. Carter apareció en el umbral. Su costoso abrigo brioni de cachemira estaba completamente empapado. El agua caía desde su cabello desordenado. La corbata estaba torcida. Los 2 primeros botones de la camisa habían desaparecido. Las clavículas se movían visiblemente debido a su respiración agitada. El hombre impecable.
Intocable. Perfectamente controlado. Parecía ahora una bestia atrapada en una tormenta. Una bestia que había perdido el rumbo. Y finalmente se había derrumbado. Estella permanecía detrás de la enorme mesa de diseño de madera maciza. Sostenía unas tijeras plateadas de sastrería. Observó cómo él avanzaba. Detrás de Carter entraron dos enormes guardias franceses. Porra en mano. Bastaba una señal de Estella. Y se lanzarían sobre él. Estella levantó la mano que sostenía las tijeras. La agitó 2 veces. Los guardias intercambiaron una mirada. Retrocedieron. Salieron del estudio. Y cerraron las puertas. El enorme espacio quedó sumido en el sonido constante de la lluvia contra los cristales. Y en la respiración áspera de Carter. Él avanzó a grandes pasos. Atravesó maniquíes. Retazos de tela. Mesas de trabajo. Hasta llegar frente a ella. El agua de su abrigo goteaba sobre la alfombra persa. Formando manchas oscuras. ¿Ya está satisfecha? Apoyó ambas manos sobre la mesa. Sus ojos enrojecidos se clavaron en los de Estella. Los párpados le temblaban sin control. Las 4 cadenas principales de suministro de Sterling en Europa quedaron paralizadas esta mañana. Su voz parecía papel de lija. Las acciones tocaron el límite de caída apenas abrió el mercado. 30.000 millones de dólares desaparecieron en una sola mañana. Golpeó la mesa. La junta directiva está ahora mismo en mi oficina golpeando la mesa con los puños. La respiración se volvió aún más pesada. Estella. Hiciste todo esto para obligarme a venir a buscarte. ¿No es así? Estella dejó las tijeras sobre la mesa. El metal golpeó la madera, produciendo un sonido seco. Frío. Estás tapando mis planos. Carter se quedó inmóvil. Miró aquel rostro indiferente. Los dedos se hundieron en la madera. Los nudillos se volvieron blancos. Inspiró profundamente. Luego se incorporó de golpe. Sacó un sobremanila del interior de su abrigo empapado. Y lo dejó caer sobre los planos. He enviado lejos a Chloe. Su voz comenzó a acelerarse. Como si necesitara desesperadamente demostrar algo. La hice volar a Boston durante la noche. Le cancelé todas las tarjetas. Recuperé la casa que había prestado a sus padres. Nunca volverá a aparecer frente a nosotros. Se inclinó hacia adelante. Lo que ocurrió en la gala benéfica. Actué impulsivamente. Me disculpo. Empujó el sobre hacia ella. Aquí está la escritura de la mansión de Greenwich. La propiedad ha sido transferida completamente a tu nombre. Y también una cesión del 10% de las acciones de Sterling. Carter la observó fijamente. Sin apartar la mirada. Estella. Su voz comenzó a revelar una súplica que ni él mismo percibía. Si ya has descargado toda tu ira. Vuelve a casa conmigo. Eres la señora Sterling. Somos marido y mujer. Continuó rápidamente. Con tu estatus actual. Con tu reputación. Y con el respaldo financiero de Sterling. Cuando regresemos a Estados Unidos nadie volverá a menospreciarte. Estella bajó la mirada. Observó una esquina del sobre humedecida por la lluvia. No lo tocó. ¿Cuándo descubriste que estaba en París? Preguntó algo completamente distinto. Carter se quedó paralizado. Eso no importa. Yo Utilizaste privilegios de aviación privada de la autoridad europea. Estella lo interrumpió. Levantó la vista. Porque descubriste que el sanatorio privado de lujo que preparaste para Chloe en Boston rechazó esta mañana su solicitud de admisión. Los pasos de Carter vacilaron. La incredulidad inundó su rostro. ¿Cómo sabes lo del sanatorio de Boston? La nuez de Adán subió y bajó violentamente. Estella tomó las tijeras. Y golpeó suavemente el borde del sobre. El miércoles pasado ordenaste a Jenkins tramitar los documentos de traslado de Chloe. Su voz seguía siendo completamente plana. Pensaste que enviarla lejos bastaría para cerrar el asunto. Lo observó directamente. Pero no sabías que el principal accionista de ese sanatorio es socio mío. Silencio.
La tinta de tu firma como garante financiero de Chloe aún no se había secado cuando una copia llegó a mi escritorio. El rostro de Carter perdió todo color. Incluso añadiste una cláusula, garantizando que Sterling cubriría de forma indefinida todos sus gastos médicos mediante cuentas offshore. Estella sostuvo su mirada. Carter, me ofreces un 10% de unas acciones que pronto serán papel mojado. Y una mansión hipotecada. Todo para comprar la lealtad de por vida, decía. Luego añadió. Mientras tanto construyes una autopista dorada para tu primer amor. Las tijeras golpearon nuevamente el sobre. Tus cálculos son tan precisos como el nudo de tus corbatas. Eso era solo una obligación moral. La voz de Carter se elevó bruscamente. Dio un paso adelante. Su cuerpo chocó contra la mesa. Las venas sobresalieron en sus manos. No le queda mucho tiempo de vida. Solo quería enviarla lejos. Estella. Su respiración era cada vez más errática. La persona que realmente me importa eres tú. Se golpeó el pecho. Si no me importaras, ¿abandonaría el desastre que tengo en Estados Unidos? ¿Arriesgaría una destitución por parte de la Junta? ¿Volaría 8 horas hasta París para encontrarte? Estella lo observó sin expresión. Lo que te importa son las acciones de Sterling. Tomó finalmente el sobre. Los hombros de Carter se relajaron ligeramente. Creyó que había funcionado. Creyó que estaba aceptándolo. Mientras firmes. Su voz recuperó algo de esperanza. Volaremos mañana mismo. Daremos una rueda de prensa conjunta. Todo esto terminará. Pero Estella ni siquiera respondió. Simplemente rodeó la mesa. Y caminó hacia una enorme trituradora industrial situada en una esquina del estudio. La voz de Carter murió en su garganta. Estella. Giró de golpe. ¿Qué estás haciendo? Ella pulsó el botón verde. La trituradora cobró vida con un rugido mecánico. Abrió el sobre. Extrajo las escrituras. Los acuerdos de transferencia. Las acciones. Todos los documentos. Y sin leer una sola página. Introdujo el primero en la ranura. Las cuchillas diamantadas comenzaron a girar, triturándolo al instante. Miles de pequeños fragmentos descendieron hacia el depósito transparente. Los párpados de Carter se sacudieron violentamente. Se lanzó hacia adelante, intentando arrebatárselos. ¿Estás loca? Su voz explotó. Eso es el 10% de Sterling. ¿Sabes lo que estás haciendo? Justo cuando su mano estaba a punto de alcanzar los documentos. Estella empujó todo el paquete dentro de la trituradora. Sobre incluido. La máquina gruñó. Y devoró todo. Carter solo alcanzó aire. Sus manos golpearon la carcasa metálica. Observó los restos de papel convertidos en confeti. Y algo dentro de su mente se rompió. Estella. Giró violentamente. Y le agarró la muñeca. Con fuerza. Mucha fuerza. Un círculo rojo apareció de inmediato sobre su piel. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esta rabieta? Toda la compostura desapareció. Su voz se convirtió en un rugido contenido. Jadeaba. Los ojos clavados en ella. He abandonado mi orgullo. He pisoteado mis propios límites. Crucé el Atlántico para suplicarte. ¿Qué más quieres de mí? La sujetó con más fuerza. ¿Solo estarás satisfecha cuando me destruyas? ¿Cuándo destruyas Sterling? ¿Cuándo elimines hasta el último rastro de lo que tuvimos? Sus dedos eran un tornillo de banco. Intentaba recuperar por la fuerza una parte del control absoluto que una vez tuvo sobre ella. Pero Estella no luchó. Ni siquiera intentó apartarse. Simplemente observó la mano que la sujetaba. Luego levantó la vista hacia sus ojos. Suéltame. Solo 2 palabras. Sin histeria. Sin emoción. Sin rabia. Carter sostuvo aquella mirada. Y por primera vez sintió miedo. No había odio. No había resentimiento. Ni siquiera ira. Solo vacío. El vacío de alguien que ya lo había comprendido todo. Y una indiferencia tan profunda que resultaba más aterradora que una bofetada.
Los dedos de Carter se endurecieron y aflojaron ligeramente la presión. Estella retiró la muñeca con elegancia. Dio un paso atrás, restableciendo la distancia. Luego metió la mano en el bolsillo de su blazer. Sacó el teléfono. Carter tragó saliva. ¿Qué haces? Ella desbloqueó la pantalla. Abrió sus contactos y seleccionó aquel número privado cifrado que Carter llevaba meses intentando localizar. Después giró el teléfono y lo sostuvo frente a su rostro. Carter observó claramente la pantalla. Era la página de configuración de contactos de emergencia. Junto a su número aparecía claramente: cónyuge, contacto principal. 3 años atrás, cuando acababan de casarse, Estella lo había obligado a configurar esa opción en su teléfono. ¿No siempre quisiste saber cómo estaba tan segura de que vendrías a París esta noche? La voz de Estella atravesó el rugido constante de la trituradora. Cristalina. Impecable. La respiración de Carter se detuvo. Hace 3 días utilicé deliberadamente este número para iniciar sesión en el sistema de seguimiento de vuelos de Estados Unidos. La mirada de Estella era fría como el acero. Sabía que tu gente estaba vigilando todos mis antiguos rastros digitales. Levantó ligeramente el teléfono y dejé activo este acceso de contacto de emergencia. Hizo una pausa. No lo conservé para atraerte aquí. Carter dio un paso hacia atrás. Su espalda chocó contra la pared. ¿Entonces me trajiste hasta aquí solo para humillarme en persona? La voz le tembló. No. Estella sostuvo el teléfono frente a él. Y delante de sus ojos tocó la pantalla. Eliminar privilegios de contacto de emergencia. Confirmar. Después volvió a la lista principal de contactos. Deslizó el dedo hacia la izquierda sobre su nombre. Eliminar contacto. Confirmar. El número desapareció. Para siempre. Te traje aquí para que vieras con tus propios ojos cómo arrojo a la basura el último vínculo que quedaba entre nosotros. Guardó el teléfono en el bolsillo y observó al hombre apoyado contra la pared. Agotado. Vacío. Sin fuerzas. Creías que venir aquí con acciones y propiedades era un acto de generosidad. Creías que todo lo que hice fue para llamar tu atención. Su voz resonó por todo el estudio. Carter. Sus ojos no mostraban emoción alguna. Desde el mismo segundo en que arrancaste ese anillo de mi dedo durante la gala. Ya estabas muerto para mí. Carter se quedó inmóvil. Los labios se separaron. Pero no salió ningún sonido. Sus brazos colgaban a los costados. Los dedos temblaban. Por primera vez comprendió algo. Ella realmente ya no lo quería. No era una rabieta. No era una negociación. No era una estrategia. Lo estaba arrancando de su vida de raíz. Sin dejar nada atrás. Mañana a las 9 de la mañana mi equipo legal presentará formalmente una demanda por incumplimiento contractual contra Sterling Enterprises ante la Corte Internacional de Arbitraje. Estella regresó a la mesa de diseño. Tomó nuevamente las tijeras. Sal de mi estudio. Ni siquiera levantó la vista. Y no vuelvas a poner un pie en mi territorio. Carter permaneció inmóvil. Los guardias franceses abrieron las puertas. Se colocaron a ambos lados, indicándole la salida. Esta vez no se resistió. Parecía una carcasa vacía. Un cuerpo al que le habían arrancado el alma. Avanzó lentamente. Paso a paso. Al llegar al umbral se detuvo. Y miró hacia atrás. Estella ya había vuelto a trabajar. Las tijeras se movían sobre los patrones. La cabeza inclinada. La espalda recta. Afilada. Como si la conversación que acababa de destruir todo su mundo no hubiera sido más importante que una mota de polvo. La trituradora se había detenido. Solo la lluvia seguía golpeando las ventanas. Una lluvia fría. Incesante. Asfixiante. Carter observó aquella espalda durante largo tiempo. Finalmente. Las puertas se cerraron frente a él. Bajen esos temas de tendencia. El rugido de Carter sacudió la oficina principal de Sterling Enterprises. ¿Está muerto todo el departamento de relaciones públicas?
La tableta salió disparada contra el escritorio de madera maciza. La pantalla se rompió en una telaraña de grietas, reflejando sus ojos inyectados en sangre. Jenkins permanecía a varios pasos de distancia. El sudor frío le corría por la barbilla. Señor Sterling. La voz le temblaba. No podemos detenerlo. Justo antes de la apertura del mercado esta mañana, decenas de medios nacionales recibieron simultáneamente un libro contable anónimo. Carter levantó la cabeza. ¿Qué contenía? Jenkins tragó saliva. Pruebas detalladas de cómo la Fundación Médica de la familia Bennett ha estado lavando dinero y desviando fondos benéficos durante los últimos 3 años. Silencio. El FBI ya está involucrado. La mansión de los Bennett fue allanada hace media hora. Los padres de Chloe fueron detenidos en el aeropuerto JFK mientras intentaban abandonar el país. El pecho de Carter subió y bajó violentamente. Pero Jenkins aún no había terminado. Hay más. Su voz sonó aún más baja. Los medios también publicaron extractos bancarios. Demuestran que sus cuentas offshore pagaban gastos médicos exorbitantes para Chloe Bennett. La oficina quedó en silencio. Ahora toda Internet acusa a Sterling de ser cómplice de la corrupción de los Bennett. Las acciones volvieron a abrir con caída máxima. La capitalización bursátil perdió $40.000 millones en una sola mañana. Carter apoyó ambas manos sobre el escritorio. Los nudillos estaban blancos. Sabía perfectamente quién lo había hecho. Estella. La mujer a la que alguna vez trató como un simple accesorio decorativo. No solo había destruido su cadena de suministro europea. También había excavado todos los secretos enterrados de la familia Bennett. Y había atacado exactamente cuando Sterling estaba más vulnerable. Las puertas de la oficina se abrieron violentamente. Varios miembros ancianos de la junta irrumpieron en la sala. Al frente iba Richard Sterling, el tío de Carter. ¿Hasta dónde piensas llevar esto? Richard golpeó el suelo con su bastón. Por una amante humillaste públicamente a tu esposa legítima. Y ahora has provocado esta catástrofe. Su voz retumbó. La Corte Internacional de Arbitraje abre mañana el caso de incumplimiento relacionado con la fábrica de Lyon. Si perdemos, todos los activos europeos de Sterling serán congelados. Señaló directamente a Carter. Toda la familia Sterling arderá contigo. Carter no respondió. La mandíbula permanecía rígida. Ya hablé con Arthur Monroe. Richard dio un paso adelante. Los Monroe están aterrados por verse implicados. Han aceptado mediar. Vas a volar a París ahora mismo y traerás a Estella de vuelta. Mientras ella declare públicamente que esto es un conflicto matrimonial y retire el arbitraje. Sterling puede salvarse. No me recibirá. La voz de Carter sonó áspera. Como si estuviera tragando arena. Richard soltó una carcajada despectiva. Eso no depende de ella. Se casó con la familia Sterling. ¿Qué gana arruinándonos? Volvió a golpear el suelo. Que los abogados preparen una transferencia del 20% de las acciones corporativas. Dale poder real. Y complácela. Carter cerró los ojos. Sabía que la Estella de hoy jamás aceptaría un 20%. Días atrás en París había destruido documentos mucho más valiosos sin siquiera pestañear. Pero Sterling estaba contra las cuerdas. Y él también. Jenkins. Abrió los ojos. En ellos había una determinación gris. Muerta. Dile al equipo legal que cambie las cifras. Richard frunció el ceño. ¿Qué cifras? Carter tomó aire. Transfieran todas mis acciones personales de Sterling. Todos mis fideicomisos offshore. Todas mis propiedades nacionales. La oficina entera quedó inmóvil. Todo. Pásenlo a nombre de Estella. Los ojos de Richard se abrieron de par en par. ¿Te has vuelto loco? Esos son $20.000 millones. Su bastón golpeó el suelo. Estás entregando toda tu mano. ¿Cómo vas a conservar tu posición dentro de la familia Sterling? Hagan lo que les dije. Carter tomó la chaqueta. Y salió de la oficina. Sin mirar atrás. Preparen el jet. Nos vamos a París.
A la mañana siguiente. Corte Internacional de Arbitraje. París. Sala de mediación número 1. El silencio era absoluto. Un enorme candelabro de cristal proyectaba una luz blanca y fría sobre la mesa de caoba de 9 metros. Estella vestía una blusa de seda blanca bajo un blazer negro estructurado. Sostenía una taza de café caliente. Su rostro estaba pálido. Pero la espalda permanecía perfectamente recta. A su lado se encontraban 3 prestigiosos abogados franceses especializados en arbitraje internacional. Y Valerie, representando su fideicomiso. Al otro extremo de la mesa se sentaban 3 árbitros internacionales. Serios. Impasibles. Entonces se escucharon pasos apresurados. Las puertas se abrieron. Carter entró. Su caminar era rígido. El traje gris oscuro seguía impecable. Pero las profundas ojeras y la tensión de su mandíbula lo hacían parecer una cuerda a punto de romperse. Detrás de él llegaron Richard Sterling, 2 miembros de la Junta, un ejército de abogados, y Arthur Monroe, traído durante la noche para ejercer presión. Estella observó a su padre. Los dedos que sostenían la taza no temblaron. Ni una sola vez. Simplemente apartó la mirada. Y volvió a sus documentos. Señorías. El abogado principal de Sterling dio un paso adelante. Antes de iniciar formalmente la audiencia, mi cliente desea intentar una última negociación extrajudicial. El árbitro principal asintió. Y dirigió la mirada hacia Estella. Madame Cia. ¿Acepta la negociación? Estella dejó la taza sobre la mesa. El sonido fue suave. Sí. Les concedo 5 minutos. La delegación Sterling tomó asiento. Arthur Monroe habló primero. Estella. Frunció el ceño. Ya has causado suficiente escándalo. Carter sabe que se equivocó. Los Bennett ya aprendieron la lección. ¿Cómo crees que una mujer sola puede sobrevivir en el extranjero? Golpeó la mesa. Retira el arbitraje. Vuelve a casa con tu marido. Y muestra algo de respeto por ambas familias. Estella ni siquiera levantó la vista. Pasó una página. Señor Monroe. Su voz era tranquila. Los negocios son negocios. Levantó la mirada. Si ha venido a hablar de asuntos familiares, la salida está a su izquierda. Esto es una corte internacional de arbitraje. El rostro de Arthur se puso rojo. Golpeó la mesa. ¿Cómo te atreves? Arthur. Richard lo detuvo. Luego miró a Estella. Todos somos familia. Su tono se suavizó. Carter fue un imbécil. Y ya ha sido reprendido. Pero Sterling Enterprises afecta la vida de decenas de miles de personas. Eres una chica inteligente. No deberías buscar la destrucción mutua. Extendió una mano. Pide lo que quieras. Lo que sea. Por primera vez Estella levantó completamente la vista. Pero no miró a Arthur. Ni a Richard. Miró a Carter. Directamente. Desde que había entrado en la sala, Carter no había dejado de observarla. La calma. La elegancia. La distancia. Todo aquello lo estaba destrozando. Se puso de pie. Bajo la mirada sorprendida de todos. Rodeó lentamente la enorme mesa. Paso a paso. Hasta detenerse frente a Estella. Un alguacil avanzó. Pero Estella levantó una mano. Y lo detuvo. Carter quedó a medio paso de distancia. La observó. Como si intentara memorizar cada rasgo. Estella. Su voz estaba rota. Temblaba. Sacó un documento grueso del interior de la chaqueta. Las letras doradas de la portada brillaron bajo la luz. Acuerdo irrevocable de transferencia de activos. Y entonces ocurrió algo que dejó a toda la sala sin aliento. Las rodillas de Carter se doblaron. Y cayó directamente sobre la alfombra roja. De rodillas. Frente a Estella. Los murmullos estallaron. Richard se puso de pie de golpe. El bastón cayó al suelo. Carter. ¿Qué demonios estás haciendo? Arthur Monroe estaba demasiado sorprendido para hablar. Un multimillonario.
El despiadado director ejecutivo de Sterling Enterprises. El hombre que jamás inclinaba la cabeza ante nadie. Estaba arrodillado frente a una mujer. En una corte internacional. Delante de abogados. Árbitros. Familiares. Y socios. Había abandonado toda dignidad. Pero Carter ya no escuchaba a nadie. Sostuvo el documento con ambas manos. Lo elevó hacia Estella. Los ojos estaban tan rojos que parecían sangrar. Estella. Su voz se quebró. Aquí hay 20.000 millones de dólares. Respiró con dificultad. Todas mis acciones de Sterling. Todos mis activos nacionales e internacionales. Todo. Los dedos temblaron. Lo traje todo. Levantó aún más el documento. Como una ofrenda. Como una súplica. Solo firma. Y será tuyo. Su respiración era áspera. Desesperada. Impregnada de súplica. Las acciones. El título de señora Sterling. Todo es tuyo. Carter levantó la vista. Sujetaba la carpeta con tanta fuerza que los nudillos estaban completamente blancos. Ya me has castigado bastante. Su voz se quebró. Vuelve a casa conmigo. La sala quedó sumida en un silencio absoluto. Solo se escuchaba la respiración pesada de Carter. Todos observaban a Estella. 20.000 millones de dólares. La rendición absoluta de un hombre poderoso. Para cualquiera, aquello era el desenlace perfecto de una historia de venganza. Estella bajó ligeramente las pestañas. Su mirada permaneció 2 segundos sobre el rostro pálido y miserable de Carter. Después observó el acuerdo de transferencia de activos. No extendió la mano. 4 de noviembre. Hace 2 años. La voz de Estella rompió el silencio. Clara. Precisa. Sin una sola emoción. Las manos de Carter se tensaron. Un párpado le tembló violentamente. Te reuniste con un administrador de fideicomisos offshore de las Islas Caimán en el Hotel Península de Nueva York. Lo observó como si estuviera leyendo un informe financiero cualquiera. Me dijiste que asistías a un foro financiero asiático. Las pupilas de Carter se redujeron a puntos. Su respiración se detuvo. 15 días después. 6 proyectos inmobiliarios de Sterling declararon pérdidas contables. Inmediatamente después, 1.000 millones de dólares fueron transferidos mediante una compleja red de empresas fantasma a aquella cuenta en las Islas Caimán. Estella abrió un cajón. Sacó una carpeta gris oscura. Los labios de Carter se movieron. Pero ningún sonido salió de ellos. El sudor frío resbaló por sus sienes. Utilizaste mi autorización de firma conjunta en las cuentas offshore de Sterling. Registraste esos 1.000 millones como pérdidas derivadas de inversiones personales fallidas realizadas a mi nombre. Abrió la carpeta. Lo utilizaste para encubrir una evasión fiscal masiva. La nuez de Adán de Carter subió y bajó violentamente. No. No. Estella. Su voz sonó desesperada. Eso era simplemente optimización fiscal corporativa. Jamás quise perjudicarte. Yo solo. Solo pensaste que jamás leería los anexos en inglés. Estella lo interrumpió. Pensaste que seguiría siendo la idiota que esperaba tu regreso en casa. Sacó un grueso montón de documentos. Y los lanzó directamente contra su rostro. El borde del papel le cortó la mejilla. Una fina línea de sangre apareció al instante. Decenas de páginas cayeron sobre la alfombra. Extractos bancarios. Registros. Denuncias internas. Pruebas. Todo era aterradoramente detallado. Esto es un informe completo sobre un fraude fiscal de 1.000 millones de dólares. Incluye toda la cadena de pruebas relacionada con transferencias ilegales de activos matrimoniales. La mirada de Estella era gélida. A las 8 de esta mañana, los originales fueron entregados al IRS y al FBI. Al otro lado de la mesa. Las piernas de Richard cedieron. Se desplomó en la silla. El rostro completamente blanco. 1.000 millones en fraude fiscal. Aquello equivalía a una sentencia de muerte para Sterling. Deslistamiento bursátil. Procesos penales.
Prisión federal para los principales ejecutivos. Arrodillado en el suelo. Rodeado de pruebas. Carter parecía un hombre al que le habían arrancado el alma. Los dedos se contraían involuntariamente. Estella tomó los dos últimos documentos de la carpeta. Y los colocó suavemente sobre el acuerdo de transferencia de 20.000 millones. Era un acuerdo de divorcio. No necesito tus 20.000 millones de basura. Observó al hombre arrodillado frente a ella. Sus ojos carecían de cualquier temperatura. Quédate con tus acciones. Y disfrútalas lentamente en una prisión federal. Tomó su estilográfica. Y la dejó caer frente a él. La pluma rodó 2 veces. Hasta detenerse junto a sus dedos. Firma. Las palabras salieron afiladas como cuchillas cubiertas de hielo. Y luego desaparece de mi vista. Las manos de Carter se apoyaron sobre la alfombra. Miró fijamente el acuerdo de divorcio. Las voces. La luz. El ruido. Todo parecía haber desaparecido. El imperio que había construido. El control que tanto defendió. La dignidad que acababa de sacrificar. Todo se reducía a polvo frente a aquellas pocas hojas. Intentó levantar la cabeza. Quiso mirar a Estella una vez más. Pero ni siquiera tenía fuerzas para hacerlo. Un dolor desgarrador le atravesó el pecho. Era la desesperación de quien lo había perdido todo. Después de 2 minutos de absoluto silencio. Su mano temblorosa tomó la pluma. La punta quedó suspendida sobre la línea de firma. La misma pluma con la que había firmado contratos multimillonarios. Ahora pesaba como hierro fundido. La sala observaba. En silencio. Todos los ojos estaban clavados en aquella espalda encorvada. Carter tragó saliva. Apartó la mirada del título que decía divorcio. Y buscó el rostro de Estella. Ella estaba revisando correos electrónicos en francés desde su teléfono. Ni siquiera lo observaba. Sí firmo. La voz salió seca. Aferrada a una esperanza microscópica. ¿Retirarás el arbitraje? Estella no levantó la vista. No tienes derecho a hacer preguntas. Carter cerró los ojos. Respiró profundamente. Y apoyó la pluma sobre el papel. La firma salió torcida. Irregular. Cuando terminó el último trazo. La punta rasgó la hoja. Soltó la pluma. Esta rodó lentamente. Ya firmé. Levantó la cabeza. Estella. Ya no me queda nada. Ahora podemos. Pero no terminó la frase. Valerie avanzó. Le arrebató el acuerdo. Estella bloqueó el teléfono. Se puso de pie. Guardó el móvil en el bolsillo. Tomó el blazer del respaldo de la silla. Y dio una instrucción rápida a Valerie. En ese instante. Las enormes puertas de nogal se abrieron violentamente. 4 agentes de la policía financiera francesa entraron en la sala. Portaban órdenes judiciales. Detrás de ellos aparecieron 2 agentes de Interpol. Señor Carter Sterling. El oficial principal mostró su identificación. Hemos recibido pruebas verificadas sobre su participación en lavado internacional de dinero, evasión fiscal masiva y transferencias ilegales de activos. El agente guardó la placa. Queda usted arrestado. Richard se puso de pie de golpe. Las piernas no respondieron. Cayó al suelo. Mis pastillas. Se llevó la mano al pecho. El rostro comenzó a ponerse morado. El equipo legal de Sterling entró en pánico. Los policías lo silenciaron con una sola mirada. Carter permanecía arrodillado. Su cerebro parecía incapaz de procesar lo que ocurría. 2 agentes avanzaron. Lo sujetaron por los hombros. Lo obligaron a levantarse. El sonido de las esposas resonó en toda la sala. Frío. Metálico. Definitivo. Carter no se resistió. Su mirada atravesó el caos. Y encontró a Estella. Ella ya estaba junto a la puerta. Me mentiste. Su voz temblaba. Los ojos estaban completamente rojos. Aceptaste el acuerdo. Pero nunca pensaste dejarme ir. Estella se detuvo. Giró lentamente. Y lo observó.
Ese acuerdo fue el boleto que compraste para obligarme a escucharte durante 5 minutos. Acomodó el puño de la manga. En cuanto a la policía, ellos vinieron a cerrar la red. Yo simplemente decidí no detenerlos. Estella. Carter forcejeó. Las esposas se hundieron en su piel. Soy tu marido. Si voy a prisión federal, la familia Sterling no te dejará en paz. Se vengarán. Estella observó su rostro deformado por el miedo. Hace 10 minutos el gobierno federal allanó la sede central de Sterling en Manhattan. Su tono era pausado. Tu tío. La junta directiva. Todos sus activos han sido congelados. Lo miró una última vez. Ahora mismo ni siquiera tienen dinero para contratar abogados. Se dio la vuelta. Nadie vendrá a vengarse de mí. Abrió la puerta. Y pronunció una última frase. Llévenselo. Las puertas se cerraron lentamente, atrapando dentro el rugido desesperado de Carter. 6 meses después. Prisión de la Santé. París. Un grueso cristal antibalas dividía la sala de visitas. En un lado, Estella estaba sentada tranquilamente. Llevaba una gabardina beige. Al otro lado, la puerta metálica se abrió. Carter apareció escoltado por guardias. Vestía un uniforme gris. Las muñecas y los tobillos estaban sujetos con grilletes. El cabello estaba rapado. Las mejillas hundidas. Los pómulos sobresalían con crudeza. El multimillonario intocable de otro tiempo ya no existía. Solo quedaba una sombra. Se sentó frente al cristal. Tomó el auricular. Las manos le temblaban. Estella tomó el suyo. Por fin viniste a verme. La voz de Carter sonaba como un fuelle roto. 3 meses. Esbozó una sonrisa amarga. Los guardias me dijeron que si no firmaba los documentos para liquidar mis activos offshore seguirías enviando citaciones judiciales cada mes. Odiabas las molestias. Por eso viniste. Estella observó sus labios agrietados. El director ejecutivo del equipo de liquidación es socio mío. Su tono era neutro. Si yo no venía. Él dispone de 30 mecanismos legales para confiscar tus activos igualmente. Un tic apareció en el ojo de Carter. Los nudillos se pusieron blancos alrededor del auricular. Entonces, su respiración se aceleró. ¿Por qué viniste? Se inclinó contra el cristal. Estella. Sé que me odias. Pero el hecho de que estés aquí demuestra que todavía te importo. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Durante estos 6 meses he pensado cada día en nuestros 3 años juntos. Le tenías miedo a la oscuridad. Todas las noches dejabas una luz encendida en el pasillo esperándome. Estella lo interrumpió. Dejaba la luz encendida para que la cámara oculta tuviera suficiente iluminación para grabar. Carter se quedó inmóvil. ¿Grabar qué? El proceso completo mediante el cual llevabas a los abogados de Chloe al despacho a medianoche para transferir activos matrimoniales. El silencio cayó entre ambos. Y respecto a las galas, Estella observó su rostro destrozado. Gracias a ellas conseguí los contactos privados de los herederos de 3 conglomerados europeos. Hace 3 meses se convirtieron en los inversores iniciales de la marca CIA. Solo se escuchaba la respiración rota de Carter. Los recuerdos que más valoraba. Los recuerdos de la esposa devota que creía haber tenido. Fueron reducidos a confeti. Firma. Estella colocó el formulario de autorización contra el cristal. Carter observó el documento. Y de pronto empezó a reír. Rió hasta que las lágrimas comenzaron a caer. Tomó la pluma. Y firmó. 2 años después. Sala de mediación del Tribunal de Familia. París. Carter llevaba un traje desgastado y descolorido. Gracias a su cooperación con las autoridades financieras internacionales y a la entrega de todos sus activos ocultos. Su condena había sido reducida. Había salido de prisión hacía 1 mes. Sin dinero. Y con restricciones financieras severas. Vivía en un sótano alquilado en el distrito 13 de París. Entre sus manos sostenía una revista sensacionalista arrugada. La portada mostraba fotografías tomadas por paparazzi. CIA.
vestida con un elegante traje de alta costura, tomando de la mano a una niña de aproximadamente 2 años. Mientras salían de un exclusivo preescolar privado en París. La pequeña tenía rasgos parcialmente asiáticos. Grandes ojos. Y una sonrisa dulce. Las manos de Carter temblaban de emoción. La puerta se abrió. Estella entró. Maquillaje ligero. Radiante. Libre. Segura. Ni siquiera lo miró. Se sentó directamente frente a él. Señoría. Carter se levantó bruscamente. Golpeó la revista sobre la mesa. Su francés era torpe. Entrecortado. Esta es la prueba. Señaló las fotografías. Cuando me dejó hace 2 años estaba embarazada. La niña tiene 2 años y medio. Las fechas coinciden perfectamente. Sus ojos brillaban. Es mi hija. Tengo derecho de visita. Exijo una prueba de ADN inmediata. Giró hacia Estella. La emoción rozaba la locura. No abortaste al bebé. La voz se quebró. Me mentiste. Tuviste a nuestra hija. Sacudió la cabeza. Ya no quiero nada más. Solo verla una vez al mes. Soy su padre biológico. La ley me respaldará. Estella abrió su bolso Hermès. Sacó una carpeta transparente. Y deslizó un documento hospitalario sellado sobre la mesa. Carter bajó la mirada. Y leyó. Informe de patología. Muestra. Tejido embrionario procedente de aborto espontáneo. Fecha. 17 de noviembre, 2 años atrás. La misma noche de la gala benéfica. La expresión de éxtasis en el rostro de Carter se congeló. Sus ojos quedaron clavados en aquellas líneas. La mente se quedó completamente en blanco. Aquella noche estuve sola en la mesa de operaciones. La voz de Estella era tan fría como el hielo. Sin anestesia general. Lo observó fijamente. Vi con mis propios ojos cómo el médico extraía por completo aquello que dejaste dentro de mi cuerpo. Las piernas de Carter cedieron. Cayó pesadamente sobre la silla. Entonces. La voz le tembló. Entonces. Esa niña. Señaló la revista. Los dedos sacudían el aire como hojas azotadas por el viento. Estella sacó un segundo documento. Y lo deslizó sobre la mesa. Certificado Internacional de Adopción. Nombre, Mia. Lugar de nacimiento, Lyon. Padre biológico, ciudadano francés. Carter bajó la vista. La sangre abandonó lentamente su rostro. Mia es una niña huérfana que adopté legalmente hace 1 año. La mirada de Estella era serena. Impenetrable. Mi nombre es el único que aparece en su registro. Hizo una pausa. No tiene una sola gota de sangre Sterling. Y jamás sabrá que existió un hombre llamado Carter Sterling en este mundo. Carter observó los documentos de adopción. La última esperanza. El único pensamiento que lo había mantenido con vida durante aquellos meses en el sótano. Fue pulverizado delante del juez. Convertido en cenizas. Unas cenizas que ni siquiera el viento podía llevarse. No. Se sujetó la cabeza con ambas manos. Un gemido escapó de su garganta. Parecía el sonido de una bestia atrapada. ¿Por qué? Las lágrimas comenzaron a brotar. ¿Por qué preferirías adoptar a la hija de un desconocido? Estella tomó el bolso. Y se puso de pie. Porque necesitaba una familia. Su voz no contenía odio. Ni rabia. Solo una verdad definitiva. Y tú ni siquiera mereces ser un desconocido. No volvió a mirarlo. Ni una sola vez. El abogado de Estella avanzó. Y colocó un documento judicial frente a Carter. Señor Sterling. Empujó el papel hacia él. Por favor, firme. Carter bajó la mirada. Era una orden de alejamiento emitida por el tribunal. A partir de hoy queda permanentemente privado de cualquier derecho de contacto con la señorita Monroe y con su hija adoptiva. El abogado continuó. Tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de cualquiera de las dos. Si incumple esta orden, será arrestado inmediatamente. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Una tras otra.
Carter tomó la pluma. Y firmó. La desesperación absoluta impregnaba cada trazo. El cálido sol de principios de otoño brillaba sobre París. En una cafetería al aire libre junto al Sena. Estella estaba sentada frente a una mesa de hierro forjado blanco. A su lado descansaba una gruesa pila de expedientes relacionados con arbitrajes internacionales del sector joyero. Junto a ellos, un café latte recién servido. La brisa movía suavemente las páginas. «Mamá». Una voz dulce y cristalina resonó desde la distancia. Estella cerró la carpeta. Y levantó la vista. Una pequeña niña vestida con un peto corría torpemente hacia ella. En la mano sostenía una hoja dorada de otoño. La había encontrado unos instantes antes. «Mira lo que encontré». Estella sonrió. Se puso de pie. Y abrió los brazos. La niña se lanzó contra ella. Estella la levantó del suelo. Y la abrazó con fuerza. Después besó suavemente su mejilla. Sus ojos brillaban. Libres. Seguros. Llenos de una felicidad sin cadenas. La luz del sol danzaba entre su cabello. Rodeándola de un resplandor casi cegador. Al otro lado de la calle. Entre las sombras. Estaba Carter. El multimillonario intocable de otro tiempo. Llevaba un abrigo viejo y desgastado. Permanecía junto a una papelera. La orden judicial le impedía acercarse más. 500 metros. Ni uno menos. Observaba a Estella bajo la luz del sol. Observaba aquella sonrisa. Una sonrisa genuina. Radiante. Una sonrisa que jamás había visto durante los 3 años de matrimonio. El pecho de Carter subió y bajó con violencia. La respiración se quedó atrapada en su garganta. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Lentamente. Se agachó. Y enterró el rostro entre las manos. Los hombros temblaban bajo el viento otoñal. No podía acercarse. No podía hablar. No podía tocar aquel mundo. Solo podía observar. Como un desconocido. Como una sombra. Como un hombre condenado a contemplar desde lejos la vida que destruyó con sus propias manos. Y mientras Estella reía junto a su hija bajo el sol de París, Carter permanecía inmóvil en la distancia, ahogándose para siempre en el arrepentimiento. Y en la certeza de que ya no existía ningún camino de regreso.